Bienvenidos a esta segunda clase en la que vamos a hablar de lo que son los tipos y reglas del paisaje artístico, y para eso tenemos que iniciar con qué definimos como paisaje. A nivel artístico, este se puede definir de una manera general como una representación gráfica de la geografía, la cultura y las características de un país desde el punto de vista de un observador, que en este caso, como se ve aquí, es el artista. Esto comprende la utilización del espacio, la perspectiva, el dibujo, el color, la composición y una buena observación de las luces y sombras, ya que para hacer el paisaje hay que desarrollar muy bien la observación para poder captar aquellos detalles de color, de luz, de forma y de textura, para poder crear una imagen que pueda distinguirse fácilmente por el ojo humano a través de la perspectiva del artista. El paisaje como estilo artístico, se puede decir que aquellos movimientos que tienen el paisaje como protagonista y aquellos que lo pusieron más de auge son el romanticismo, el realismo y el impresionismo. En esto se adopta como un género pictórico tal cual. Sin embargo, la representación del paisaje es muchísimo más antigua, ya que se ha incluido en obras de periodos anteriores o de estilos pictóricos anteriores, pero digamos que aquellos que lo pusieron en el ojo artístico de todos es a partir del impresionismo en adelante. Vamos a hablar un poquito más a detalle como resumen de estos movimientos y, por ejemplo, el romanticismo, este se siente atraído por lo indomable de la naturaleza, por sus paisajes y prefiere lo trágico. Se buscan escenas que transmitan lo sublime, que se vean con un poco más de sentimiento o de viveza en el sentido humano, ya que no es únicamente el plasmar un paisaje per se, sino que también que incluya la transmisión de un sentimiento al momento de verlo. El realismo, por su parte, analizaba el paisaje de manera objetiva, analizándolo y representando escenas de vida reales de la población de la época. En otras palabras, estas imágenes eran representativas de la vida cotidiana de las sociedades del momento y principalmente se enfocaba en escenarios rurales que presentaban a las personas trabajando dentro del campo y dentro de áreas verdes, porque se creía que esto reflejaba una imagen de la población real de ese momento. El impresionismo, que es el género del paisaje por excelencia, en este, el pintor salía a pintar en el campo directamente sin buscar un resultado muy detallado, sino plasmar la impresión exacta de la luz en la escena. En otras palabras, aquí a simple vista se puede ver que las pinceladas no están hechas realmente para que sea un trabajo muy detallado o muy depurado, sino que se ven manchas, se ven superposición de colores, se ve cómo la pintura se observa de manera pastosa en el lienzo, y esto es porque la importancia que tenía el paisaje en el impresionismo era poder captar la luz exacta como se presentaba en el momento del día en el que el artista se encontraba en el campo. En otro sentido, la protagonista de este tipo de paisajes y de este estilo es la luz per se. Ahora, los tipos de paisaje desde una perspectiva general pueden variar por su naturaleza o por lo que representa, como lo es, por ejemplo, un paisaje natural se enfoca en reproducir la belleza de la naturaleza, abundan los árboles, las plantas, los espacios verdes, mientras que en el paisaje cultural o costumbrista se representan aspectos identitarios de una cultura, como tradiciones, costumbres de una población o región, o actividades características de estas poblaciones o de estas regiones. Luego está el paisaje rural, que representa escenas del ambiente rural, valga la redundancia, como lo son casas de campo, escenas de agricultura y ganadería, o que presenta dentro de sus escenas a población de esos lugares. El paisaje urbano, en cambio, representa, como le dice su nombre, espacios de la ciudad y de la vida urbana, y se enfoca en escenarios y ambientes de ciudades grandes, que de esto luego está lo que es el paisaje onírico, que son paisajes de los sueños irreales, que representan una visión psicoanalítica de la mente, y son aquellos que, en otras palabras, no son tangibles en la realidad, en el sentido de que estos paisajes son frutos del pensamiento del artista, de los sueños del artista, y son algo totalmente un poco más íntimo, un poco más inconsciente.
Luego está el paisaje abstracto, que en este los escenarios pueden alternarse, modificarse, deformarse o abstraerse de manera compositiva, figurativa o cromáticamente. Estos son aquellos que se salen del esquema de plantear los paisajes desde una perspectiva más realista o más fiel a la realidad y se van a lo que es más la interpretación de ese paisaje por el artista. Ahora, hay que tener en cuenta algunas reglas al momento de pintar paisaje para seguir la naturaleza de la realidad y poder también hacer un buen desempeño técnico. Dentro de estas reglas está que, por ejemplo, no se usan los colores tal y como se representan en el estuche, independientemente de la técnica, ya que para crear paisajes se necesita un mayor dominio de las variaciones que puede tener un mismo color o una sola paleta de colores para poder crear imágenes más acordes a la realidad. Se deben elaborar estudios de cielos, de punto de fuga, línea de horizonte y composición, así como de elementos como nubes, montañas, agua, ya sea mar, lagos u otros cuerpos de agua, para poder observar cómo la luz influye en todos estos elementos y poder plasmarlo de manera más fiel. Dependiendo de la hora en la que se esté representando el paisaje, serán las tonalidades de las sombras. Por ejemplo, no es lo mismo pintar las sombras de un paisaje en atardecer que pintarlas de un amanecer. Las tonalidades son distintas. Se tiene que tener muy en cuenta al momento de realizar estudios de observación y de realizar estudios de paisaje per se, porque no van a ser el mismo uso de la paleta cromática para todos los paisajes, ya que esto no permitiría diferenciar en qué momento del día se encuentra el cuadro que ustedes estén plasmando. Para que un cuadro sea equilibrado, las tonalidades deben esparcirse por todo el cuadro. Esto quiere decir que, por ejemplo, si dentro de un paisaje predomina el naranja en la parte superior, un poco de este color debe reflejarse también en la parte inferior, o así como si se encuentra únicamente en uno de los lados del lienzo, debe haber pizcas de este en el otro lado para que sea un equilibrio y una armonía cromática que ayude a ver más artístico el paisaje. Si el paisaje es monócromo, deberá tener un foco visual que resalte armónicamente con el resto. ¿Por qué? Porque si no se busca un foco visual, ya sea cromática o compositivamente, el cuadro se va a ver plano. Mientras que si se tiene un solo foco visual, la vista del espectador va a dirigirse directamente ahí y va a llamar mucho más la atención, así todo el escenario es protagonista. Por ejemplo, lo que hablábamos, no es lo mismo observar un cielo en un amanecer, en un mediodía, en un atardecer y en una noche, porque las tonalidades son distintas. Aun si es un mismo paisaje en todas las imágenes, no es igual, ya que este es constantemente cambiante. Ahora, abordando otras reglas, también se puede decir que en los paisajes con agua la línea y el nivel del agua debe respetarse, ya que esto es muy importante al momento, por ejemplo, de pintar el mar, de pintar un lago, en el que el nivel del agua o la línea de horizonte tiene que ser recta, porque por naturaleza este no puede curvarse, mientras que, por ejemplo, si se está haciendo una cascada puede tener ciertas variaciones en la caída debido al choque del agua con la superficie. Si hay rayos de luz dentro del paisaje, estos no deben ser curvos, deben ser siempre rectos, ya que, insisto, esto es parte de la naturaleza que tiene la luz en la realidad. Hay que tener mucho cuidado con los reflejos del entorno en los objetos, ya que, como se mencionaba antes, el color que está en el escenario o en el entorno de un objeto tiene influencia directa en cómo se perciben los colores dentro de los elementos que están dentro del cuadro o dentro de los objetos, especialmente si estos poseen transparencias o poseen superficies reflectantes. Los blancos en la página, especialmente en la acuarela, dan una mayor luminosidad y dinamismo al paisaje. Por eso es tan importante el poder identificar dónde es que se encuentran aquellas zonas que necesitan un blanco puro para no tocar esas luces y que se preserve de manera pura esa luminosidad, para así que también el contraste entre las sombras, los tonos medios y la luz sea más evidente y pueda hacerse un paisaje aún más llamativo. Se debe usar el movimiento en la pieza, ya que si se presenta
un paisaje que es totalmente estático, donde el agua no se mueve, las personas no se mueven ni nada, puede crear una imagen hasta cierto punto, llamémoslo aburrida, mientras que si se usan pequeños guiños de movimiento como el aire en los árboles o el movimiento de las aguas o personas que estén en movimiento, o a nivel compositivo se busque una línea de movimiento más dinámicas, puede llegar a ser un paisaje mucho más atractivo. Se debe estudiar los paisajes con agua, especialmente ya que eso ayuda a comprender mejor lo que son los reflejos, la refracción, la humedad, debido a su naturaleza reflectante. Ahora, algunos ejemplos de paisaje con acuarela. Tenemos este de Mountain Fire, que es de John Singer. En este podemos ver que no es necesario aplicar una gran cantidad de detalles, sino únicamente poder captar la impresión de la luz y plasmarla dentro del papel, poder preservar esa luminosidad, poder estudiar bien el color y las formas para poder, a través de formas generales y del color, dar a entender al ojo humano qué es lo que se está representando en este cuadro. Ahora bien, está también esta obra del mismo autor, que se puede ver que lo que tiene una mayor influencia dentro del cuadro es la percepción de la luz. Si uno ve esta pintura, muchos de los bordes solo están medianamente dibujados, algunas de las sombras están ahí, pero predomina el uso de la luminosidad natural del plano que se está ocupando, en este caso de la hoja, para dar a entender los volúmenes, para dar a entender la hora del día que se está representando y para crear un mayor contraste entre lo que son las luces y las sombras. Por ejemplo, acá podemos ver una aplicación de la acuarela bastante sutil en lo que es el agua y el cielo, complementado con la depuración de algunos elementos pequeños que dan a entender la imagen general del paisaje, de lo que se está representando. Y como se puede observar, aquellos colores que se encuentran en el cielo también tienen influencia en cómo se perciben las tonalidades de los otros objetos y lo que se refleja en el agua. Ahora bien, en este video de ejemplo podemos ver cómo a través de manchas o de crear una sola masa en degradado de los colores, podemos crear un solo escenario que, a pesar de no contar con mucho detalle, da perfectamente la idea de lo que se está retratando. No es necesario el ponerse a depurar cada una de las formas, sino simplemente de captar sus luces, las sombras y un poco de la composición que este escenario tiene. Si ustedes se fijan, únicamente está aplicando manchas para crear las mismas texturas de la naturaleza. En este se pueden ver las líneas de horizonte, las líneas compositivas, y al igual que en el anterior se empieza trabajando inicialmente por la creación de, llamémoslo así, de masas de color, y con la superposición de capas se van creando las texturas, se va creando un mayor contraste, en este caso la textura de las nubes que se difumina con el fondo, para poder crear una visión más realista. Ahora, ustedes pueden ver que todo lo que se está creando en la parte superior del cuadro tiene directa incidencia en los reflejos que se tienen en el agua. Aquí ya se va presenciando una mayor saturación de color en la parte media, que es la parte donde se encuentra la tierra, los árboles y demás, a comparación de cómo se encuentra de difuminado los planos más lejanos, que son el cielo, y la superficie del agua, que no muestra el mismo nivel de detalle que pueden tener los elementos que se encuentran a nivel terrestre, debido a las naturalezas del agua. En este ejemplo también se puede ver cómo es la importancia de preservar aquellos espacios en blanco para mantener la luminosidad pura del papel. En este caso, esto es necesario para crear texturas como la espuma, como las olas, que en este caso es un escenario en el que las olas están chocando con una superficie de piedra, y permite esa misma característica del blanco puro del papel, que tenga una mayor viveza, que tenga un mayor dinamismo el color, para crear imágenes más fieles a la realidad. Ahora, las tareas designadas correspondientes a lo que es el estudio del paisaje es el estudio de cielos, que en una sola página se hacen 4 cuadros, cada uno con un estudio de cielo distinto, en el que se recomienda una o dos cosas, dependiendo de la elección de cada uno.
que es que se pueden retomar imágenes o fotografías de otras personas que contengan cielo, montañas y nubes y plasmarlos en diferentes horas del día. O se puede hacer la prueba tomando fotos del cielo que se encuentra fuera de la casa de cada uno o de paisajes que uno haya podido fotografiar para hacer la comparativa de cómo este mismo paisaje cambia en relación a las diferentes horas del día. Para esto debe haber una representación de amanecer, de mediodía, atardecer y noche para notar de manera más evidente los cambios de luz que se dan a lo largo de una jornada. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo esta iluminación varía dependiendo de la hora del día y de cómo puede verse el contraste entre un momento y otro. Y una tarea agregada a esto es el estudio de materiales alternos, que en esta una sola página se divide en 3 partes, dentro de los que se debe hacer una experimentación con los materiales dispuestos o sugeridos a continuación, ya que estos tienen ya sea funciones similares o funciones complementarias a la acuarela principalmente, que pueden realizar como un sustituto o como un auxiliar a la técnica para darle una mayor riqueza a las obras. Por ejemplo, crear un ejercicio usando únicamente café instantáneo diluido en agua para poder pintar como si se estuviera haciendo una obra monocromática con acuarela. También está la posibilidad de mezclar yeso pastel con acuarela o lápices acuarelables o plumones acuarelables, dependiendo de la elección y del material que tengan a disposición, para crear un trabajo mixto con la acuarela. Luego está también como material alterno el uso de tinta china, tintas de impresión, tintas comestibles de las que se usan en repostería, con las que también es posible pintar con características similares a la acuarela. Y con esto damos por finalizada la segunda sesión y nos vemos en una próxima clase.